buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto conversar con invitados que nos parecen importantes para dejarnos algunas enseñanzas, ¿por qué no? También detalles de su vida y sobre todo de su especialidad en el ámbito profesional. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de finanzas, de educación financiera, de plata, de dinero. No es fácil, es un tema que curiosamente, siendo uno de los más importantes en toda nuestra existencia, sin embargo, se suele evitar o tratamos de no pensar demasiado en el tema porque tenemos algunos errores culturales o conceptos equivocados al respecto. Sin embargo, vaya así sabremos que es importante el dinero. El tema lo vamos a abordar con un especialista, Gustavo Adolfo Rivas Mazzi, que tiene una amplia experiencia en el ámbito profesional en el mundo de las finanzas. Primero, hacemos una semblanza de él y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Gustavo Adolfo Rivas Mazzi nació el 17 de agosto de 1970, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, promoción 1988. Se recibió de economista en 1994 en la Universidad Nacional de Asunción. Es un profesional con amplia trayectoria en el mercado financiero paraguayo, liderando equipos de trabajo altamente competitivos, con una experiencia en gestión, estructuración y desarrollo de instituciones financieras y de inversión, con enfoque estratégico y resultados sostenibles. Entre los años 1990 y 2000 fue gerente financiero del Banco de Asunción Santander. Del 2000 al 2009, gerente financiero de ABN AMRO Bank. En el Banco Itaú, del 2009 al 2015, ocupó también el puesto de gerente financiero. Del 2015 al 2018 pasó por el Banco Basa S.A., ocupando el cargo de gerente financiero. Posteriormente fue presidente de Basa Capital. Actualmente se desempeña como gerente de Atlas Inversiones. Muy buenas noches, querido Gustavo. Gracias por estar acá, por aceptar. Sabemos que sos un hombre muy ocupado, pero esta horita te vamos a hacer muchas preguntas. ¿Cómo estás? Un gusto enorme, Mario, compartir contigo. Un placer con tu gran audiencia y espero ser de utilidad para hablar de un tema tan importante que muchas veces lo evitamos, como bien lo decías al inicio. Es raro, ¿no? Porque de dinero no se habla, lo decían a veces nuestros padres y abuelos también. O a veces uno tiene unos problemas financieros y es lo que más oculta, casi como una cuestión vergonzante, cuando en realidad son problemas concretos que hay que resolver. Comencemos ya por la base misma. Falta un mayor énfasis en formarnos, en educarnos en materia financiera en general, Gustavo. Totalmente. Paraguay en realidad tiene un déficit a nivel educativo, ¿verdad? Como todo país en vía de desarrollo, son muchas las áreas en las cuales tenemos que seguir invirtiendo, y la educación financiera tiene un rezago muy pero muy importante. Permanentemente estamos hablando de inclusión financiera y muchas veces esas personas que están siendo incluidas dentro del sistema financiero tradicional no tienen la preparación para entender los productos a los cuales están accediendo. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece interesante. Cuando alcanzamos la mayoría de edad, para quitar el registro de conducir, nos preparamos, tomamos un curso, sí, pasamos un test, pero cuando nos convertimos en agente económico, es decir, cuando accedemos a nuestro primer trabajo, nadie nos prepara para administrar el salario. Cobramos el salario en una cuenta bancaria, sí, nos dicen acá tenés una tarjeta de crédito, acá tenés una tarjeta de débito, una palmadita en la espalda y a consumir. Entonces entra con mucha desventaja esa persona que ya no tuvo una preparación en la casa porque papá y mamá evitaban hablar de dinero porque era un tema tabú, o cuando se hablaba de dinero ya era para problemas. Sí. Tampoco tuvimos educación primaria donde nos den información básica. En el colegio tampoco, y te puedo asegurar que muchas universidades tampoco abordan el tema. Entonces el paraguayo en general entra con mucha desventaja al sistema una vez que empieza a recibir ingresos. Qué curioso esto, porque además, perdón que te interrumpa ahí, porque me considero una persona más o menos formada y haciendo memoria, nunca estudié muchas cosas en mi vida.
pero nunca Yo sé. recibí educación financiera. Yo sé. Formal, digamos. Lo fui intuyendo y aprendiendo del error también. Y vos ponés algo acá que me encantó, que la educación financiera no es solamente de plata, es la libertad de la persona, Totalmente. que es muy importante. Ese concepto me gustaría profundizarlo porque después uno se somete a estrés, se somete también al endeudamiento, que es tan angustiante, hasta produce problemas psicofísicos, ¿no? Totalmente, Mario. Gran parte de los problemas que enfrentamos en el día a día están relacionados al dinero. Sí. Por no saber relacionarnos con el dinero, por evitar entender cómo funciona el dinero y cómo podemos usar como una herramienta. Y esa es la palabra clave. El dinero es una herramienta. Si yo utilizo mal la herramienta, y haciendo una analogía con alguna herramienta de trabajo, Sí. puedo cometer muchos errores y en la práctica se da eso, Mario. El sobreendeudamiento que tiene el paraguayo es justamente porque no tiene la noción de cómo manejar esa herramienta, de cómo controlar el impulso, porque muchos colegas estamos invirtiendo tiempo dentro de los programas de responsabilidad social de nuestras empresas, hablando de cómo administrar el dinero. Pero antes de hablar de cómo administrar, de cómo hacer un presupuesto, tenemos que tratar un tema psicológico, que es el control del deseo. Diferenciar entre deseo y necesidad. Permanentemente estamos siendo bombardeados por impulsos de consumo. Sí. La mayoría, por no decir el 100% de las campañas publicitarias están destinadas a que ese agente económico con capacidad de compra pueda adquirir algo, ¿verdad? Correcto. Y estamos en un mercado, obviamente, que tiene esas reglas de juego. Pero nosotros tenemos la obligación de también formarle a esa persona, ya que no tenemos centros de formación hoy estructurados. Nosotros, como gestores de actividad económica, tenemos que destinar parte de nuestro tiempo en explicar cómo esa persona tiene que diferenciar entre deseo, necesidad. Una vez que diferencia esos conceptos, empezar a elaborar un presupuesto y a partir de ahí transitar un camino que le dé mayor tranquilidad. El presupuesto no es un grillete, es una guía para que vos tengas una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y no se transforma solamente en lo individual, Mario, se transforma en lo colectivo. Una sociedad, y pongo ejemplos siempre como Japón y Alemania, que tuvieron guerras devastadoras, una sociedad que pueda administrarse individualmente mejor, lleva al país a mejores condiciones. O sea, eso está demostrado. Claro. Si nosotros tenemos la capacidad, Paraguay es un país con ingreso per cápita bajo. Sabemos todo, Paraguay y Bolivia estamos allá al final de la tabla, ¿verdad? Pero de igual manera, si cada agente económico pudiese destinar 10% de su ingreso al ahorro, este Paraguay no necesitaría de recursos del exterior para salir adelante. Porque siempre decimos... 10%. 10%, claro. No es una cifra mágica, No, claro. es una cifra que yo considero que cualquier persona, especialmente en este país donde no estamos nosotros formalizados, es decir, dependemos de nuestra actividad independiente para generar, el pagarse a uno mismo primero, Mario. Yo generé una actividad, recibí una remuneración. Yo ya sé que tengo un montón de obligación que cumplir, ¿verdad? Pero primero cumplo con la mejor o la más importante, que es conmigo mismo. Me pago a mí mismo para mi yo del futuro. Estoy pagándome, premiándome para cuando yo ya no tenga una capacidad física e intelectual para realizar una actividad. Me encanta, Gustavo, pero ahí pues entramos en el problema de que en realidad estoy sobregirado. Entonces, ese 10% no lo veo nunca. Pero claro, entonces primero tendría que ordenar mis finanzas, tratar de equilibrarme y ahí sí guardar ese 10%. Y eso del deseo que mencionabas se potenció más con las redes sociales. Totalmente. Porque hoy te bombardean. A mí me salen todos los discos que salen, los equipos de sonido. Todos los días el algoritmo me envía lo que quiero. Y aguanto 10. En el 11 ya me voy a comprar algo. Entonces necesito urgente controlar ese deseo. Qué curioso. Y me pongo a pensar, para un chico entre los 15 y los 20 años todavía es mucho más difícil. Que es donde debe aprender. Claro. Ahí también entramos los padres inclusive, ¿no? Totalmente, Mario. Por eso
Son dos situaciones. Plantar la semilla en ese joven que va a entrar a una actividad productiva y va a empezar a generar ingresos y tiene un montón de bombardeo encima, muchísimos deseos, y los quiere ya, porque los jóvenes de hoy quieren todo ya, para hoy, para ayer. Y el segundo estadio es lo que acabas de decir, ya esa persona que está sobreendeudada y tiene que empezar a reestructurarse para transitar un camino de tranquilidad para el futuro, porque eso es lo que buscamos. Claro. O sea, nosotros pensamos que vamos a ser eternos cuando somos jóvenes, pero esa no es la realidad. Nosotros tenemos que empezar a planificar una vejez que me dé tranquilidad y para eso tenemos que empezar a trabajar ya hoy, ¿verdad? Pero obviamente esto pasa por la concienciación y eso tenemos mucha responsabilidad también, como yo te decía, los actores que hacemos economía, porque no solamente es incitar al consumo. Y esto ocurre, las empresas no toman acciones en vano. Los programas de responsabilidad social, Mario, tienen su base o su fundamento en situaciones que ya se vivieron. Cuando yo, institución financiera, le sobreendeudé a una persona y veo que no puede cumplir con sus obligaciones conmigo, empiezo a dar charlas sobre cómo manejar el dinero. Entonces, es como una consecuencia, ¿verdad? Claro. Somos todos responsables de que esa persona consuma, porque obviamente viene a este mundo para disfrutar de discos, de equipos de sonido, pero dentro de una manera responsable, ¿verdad? Qué interesante esto, porque ustedes como instituciones financieras tienen la doble función. El negocio también es prestar dinero, es también tener tarjetas, es también, pero se ven obligados ahora a explicarle bien a ese cliente cuáles son sus límites. Es casi una responsabilidad social, como decías. Es una responsabilidad social, Mario. Especialmente en un país que está viviendo, nosotros estamos viviendo una euforia económica. El crédito está creciendo a un ritmo mucho mayor que el ahorro. Entonces Paraguay necesita nomás luego de fondeo del ahorro externo, de la capacidad del exterior de prestarnos plata para que nosotros podamos seguir, porque lo que nosotros tenemos de capacidad de ahorro no alcanza. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de decirle a la persona física, a la pyme, también, ¿por qué no a las empresas?, esa capacidad de ir juntando recursos para enfrentar situaciones futuras. La municipalidad tuvo un equipo económico muy bueno. Algunos están en funciones muy altas ahora en el gobierno central, lo cual me ayudó muchísimo. Y me acuerdo que una vez consultamos, contratamos una consultoría y le dijimos, ¿podemos hacer estas obras? Y nos dio mucha tristeza que la consultoría, analizando todos los números, nos dijo, pueden gastar hasta 16 millones de dólares, más no, que es poquísimo para una ciudad. Y nos dijeron, sería imprudente gastar más. Y bueno, tuvimos que gastar eso, o sea, invertir. Digo, qué bueno sería que a las personas también le digan, o sea, ojalá me hubieran dicho a mí, a los 20 años, esto es lo que puedes gastar, no puedes gastar todo esto. Ahí es donde hay un problema, creo, fuerte de educación financiera y también de acompañamiento de esa persona que está comenzando a entrar en el mundo laboral. A mí me acuerdo que esa consultoría hasta me enojó, porque dije, no puede ser que una ciudad pueda gastar apenas eso. 16 millones no te da ni para hacer un viaducto, pero es la realidad. Claro. A la vuelta quiero volver a eso. ¿Hasta cuánto podemos gastar? Inclusive en un nuevo país también, ¿cuál es nuestro límite? Porque queremos avanzar, queremos obra pública, pero también estamos ahí medio apretados. A la vuelta voy a ampliar un poco más la jugada con un especialista en la materia, que agradezco mucho que venga, porque además tiene la facilidad de explicarnos el tema con palabras sencillas. Gustavo Rivas. Enseguida continuamos con él. Seguimos con nuestro querido amigo Gustavo Rivas. Me olvidé de darle unos datos que me parecen interesantes. Hijo de Eduardo Rivas, uno de los cantantes más importantes que tuvo este país, a quien tuvimos el gusto de conocerlo personalmente. Es curioso, ¿no? Porque tu papá era un artista y vos saliste un economista. Es una decepción en todo caso para tu viejo. Muchas gracias, Mario, por recordar a mi padre. Sí, hace un poco más de 5 años que nos dejó. Sí. Y siempre valoro que lo recordás en tus programas, pasando sus canciones. Así que muchas gracias por ese recordatorio. ¿Cómo salieron economistas los hijos de un cantante?
¿O él Bueno, mismo le decía, no se dediquen a esto? No. La verdad que mi familia siempre primó la influencia artística. Cierto. Tengo un hermano guitarrista, muy buen músico, Fernando. Fernando, sí. ¿Vos tocabas batería también? Soy baterista. De hecho, estudié con Nene Barreto muchos años. Claro. Me dediqué a la actividad musical muchos años profesionalmente. Pero bueno, sabía que tenía que estudiar y tener otra actividad porque la música, el arte en Paraguay es complicado. Claro. Pero sí, esa pasión corre por nuestra sangre, ¿verdad? Mi hermano mayor Eduardo también es cantante, así que siempre estamos ligados. Está ligado al arte y a la música. Pero por lo visto hubo una educación financiera que les llegó que les dijo, también hay que hacer otras cosas. En verdad sí, siempre me había atraído por la economía, por el análisis, y bueno, desde muy joven, a los 20 años, ya ingresé a la actividad bancaria. Ajá. Y eso me fue encaminando también hacia el mundo de lo de las finanzas, básicamente, ¿verdad? Claro, este famoso grado de inversión, ahora hubo una suba otra vez en otra calificadora muy importante. Todos celebramos, Gustavo, pero está también la otra teoría de que no llega al consumidor final. Son procesos largos esos, ¿verdad? Y la verdad, Mario, que sí, no es fácil consolidar este tipo de posiciones, porque no es solamente tener un déficit controlado, sino son varios factores los que... Sí, son varios los factores, y hay factores cuantitativos, también cualitativos, pero creo que estamos haciendo el mayor esfuerzo para que esa inversión, ese ahorro externo que estábamos hablando en el bloque anterior, pueda desembarcar a Paraguay. Y eso empiece, a través de la inversión, empieza a generar mano de obra y eso, a su vez, crecimiento económico, que es lo que todos estamos buscando. Claro, por eso paso un poco de país a personas y me quedé acá con una idea que también me parece interesante. Siempre uno cree que gana poco. Yo digo, no gano lo suficiente. Mira que vamos empujando, ganamos siempre un poquito más, ¿verdad? Yo, mi próxima negociación con Norman Harrison, le voy a pedir más otra vez, ¿verdad? Le voy a pedir que me ayude. Pero después otra vez llega a fin de mes y no es todavía lo que necesito. O al revés, no estamos nomás entendiendo que no es guardar lo que nos sobra, ahorrar, sino que prever ya ese 10% de lo que tenemos. Claro, mira, la teoría económica habla de que la curva es retrógrada. En la medida que vamos satisfaciendo nuestras necesidades, o sea, como que se va eliminando el deseo de ganar más. Pero ante este bombardeo incesante que tenemos de nuevas cosas, eso está muy, pero muy arriba, ¿verdad? Qué interesante, sí. Entonces, hoy yo particularmente creo Paraguay es un país con un ingreso per cápita bajo. Tenemos $6.500, $7.000, que es uno de los más bajos de la región, lejos de Chile, lejos de Uruguay. Pero creo que si vamos a estar deseando permanentemente un mayor ingreso, vamos a vivir en un estado de frustración total, permanente. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es administrar lo que tenemos de la mejor manera y de la forma más eficiente. Primero que nada, retirando ese 10% una vez que recibí mi salario, yo me pago a mí mismo, me pago para el Mario Ferreiro de aquí a unos años y retiro ese 10% en un producto que hoy el mercado ofrece, que por ejemplo el Fondo Mutuo te paga 6,5% anual, intereses diarios, ya le estás ganando a la inflación, tu plata está disponible. Ese es un producto que existe hoy en el mercado. Sí. Después, con el 90% que tengo restante, empiezo a dar prioridades, un poco diferenciando lo que habíamos dicho, deseo versus necesidad. ¿Realmente necesito este disco? Pongo ese ejemplo porque lo pusiste sobre la mesa. ¿Realmente necesito este equipo hoy? Porque una cosa es que yo me endeude o destine recursos para gastos de lo que va a ser inversión. A lo mejor ese disco vos necesitas para pasar en un próximo evento y vas trabajando. O quito un préstamo para comprarme un vehículo y trabajar en Uber o en Bolt, en alguna plataforma. Pero otra cosa es que yo permanentemente esté usando parte de mi ingreso, o gran parte de mi ingreso, para gastos que no aportan para mi bienestar futuro. Porque una cosa es yo tengo que satisfacer alimentación, en primer lugar, salud, vestimenta, también ocio, porque nosotros hablamos mucho, Mario, con
distintas personas, porque damos este tipo de charlas en empresas, charlas de educación financiera, y te ponen sobre la mesa, te dicen, pero Gustavo, yo cuando hago un presupuesto me siento atado, ¿verdad? Y no es una cuestión de esclavitud el presupuesto, es una cuestión de guía. El presupuesto, vos también podés poner ahí esparcimiento. Quiero ir a la fiesta de Mario Ferreiro la próxima semana o dentro de un mes, y claro, yo estoy reservando, yo ya estoy previendo eso. Entonces no hace falta que yo esté como un esclavo del presupuesto. Pongo en mi presupuesto una actividad social, algún esparcimiento, pero me da una hoja de ruta. El tema es que cuando cobro mi salario, y vos habrás escuchado mucho, Mario, te dicen, a mí me quema el dinero. Yo no sé qué hacer con el dinero. Tengo dinero y quiero gastar. Y esas son expresiones muy comunes en nuestra sociedad. Claro. Y es ahí donde se inicia el problema, ¿verdad? Hay otro factor, Mario, muy importante. Sí. El paraguayo, por una cuestión cultural, vive en comunidades cerradas. Entonces, si Mario Ferreiro empieza a tener ingresos, y el círculo de Mario Ferreiro es dependiente económicamente, círculo familiar, círculo de amigos. Mario, préstame. Mario, necesito. Entonces no es solamente Mario Ferreiro. Vos estás solucionando los problemas o las necesidades de tu círculo también, por el tipo de relacionamiento que tiene el paraguayo. Eso es muy nuestro. Entonces, el decir no también forma parte de nuestro presupuesto. O salirme de garante. Claro, porque Mario Ferreiro no va a poder solucionar el problema de su entorno. No. Y la necesidad de ingreso va a tener que ser mayor de Mario Ferreiro. Necesité esta charla por lo menos 20 años antes, pero bueno, no importa, estamos igual a tiempo. Pero sí, es curioso, me hace pensar mucho en amigos míos que les fue bien en algún aspecto de la vida, pero se les juntó toda una tribu alrededor que les succionaba sus ingresos y hoy no tiene. Es penoso. Y a veces es porque uno cree que eso es ser buena persona, porque en realidad uno quiere ayudar. Pero hay que saber si no. El tema es, Mario, que empezás a ayudar y el día que decís no, te convertís en mala persona. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, esa es la realidad de muchos deportistas, de muchas personas de artistas sí. que tienen han tenido un origen muy, pero muy humilde. Sí. Y cuando reciben un flujo muy importante de dinero, creen que van a poder solucionar y no es así. No nosotros tenemos que tener la capacidad de generar, tenemos que tener la capacidad de administrar y destinar una porción de nuestros ingresos, sean pocos, sean muchos, para nuestro futuro. Ahora, mucho se viene hablando del problema de los pagarés. Tiene un título bastante fuerte que es mafia de pagarés. Y claro que hay una cantidad de comportamientos deshonestos, hay una estructura que estaba fundamentada en ilícitos, pero también hay una parte que la sociedad va a asumir, que es que muchos no conocíamos ni siquiera cómo funciona un documento firmado con un compromiso de pago, o muchos no retiramos nunca aquel pagaré que ya pagamos todas las cuotas. Hubo de lo uno y de lo otro. Pero digo, de esta parte de nuestro compromiso como sociedad civil, me parece que también ahí faltó más información. Totalmente, Mario. Cuando hablamos de educación financiera y hablamos de inclusión financiera, notamos un gap enorme. Es importante formalizarle a las personas, es importante incluirle dentro del sistema financiero tradicional, pero si vos incluís personas que no tienen conocimiento del producto, estás generando una bola de nieve que te puede reventar en algún momento. Es lo mismo que nosotros digamos, vamos a regalar motos acá y nadie sabe conducir motos, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos que preparar a la persona para que pueda subirse a una moto, conocer las reglas de tránsito, conocer cómo se puede conducir propiamente esa unidad para que tengamos un desarrollo medianamente normal. A mí no me cabe duda que el problema de los pagarés en una gran medida, Mario, fue por el desconocimiento, por la ignorancia de esas personas que ya están bancarizadas, que ya están dentro del sistema financiero tradicional, pero que no tienen conocimiento de productos básicos que se manejan en el mercado. Claro, ahí donde hay una deuda, me parece que hasta si se quiere del sector de la educación, donde inclusive, aunque, ¿cómo se hace la alfabetización de adultos? O sea, me parece que falta un programa, ahora que es muy fácil entrar por internet, donde te expliquen claramente qué es un CDA, qué es un préstamo a corto plazo, a largo plazo, la tarjeta de crédito, qué intereses tiene, cuánto pagás por el dinero que retirás, ¿verdad?
O sea, esos elementos básicos la gran mayoría no maneja. Lastimosamente no tenemos. Lastimosamente no tenemos. Información pública está en distintos sitios, pero no se la está, no sé, compilando y mostrando a distintos niveles. Podríamos estar explicando ya esto a nivel secundario, podríamos estar explicando en las empresas como que sea una charla obligatoria sobre los productos financieros. Algunas están comenzando a hacerla. Sí, hoy hay un programa de responsabilidad social muy importante y hay muchas empresas, a nosotros nos consta que nos invitan para dar este tipo de charlas, pero obviamente hay que reforzar. Hay mucha tarea todavía que hacer. Yo te muestro una estadística que habla por sí sola. El sistema financiero tradicional, Mario, tiene 6 millones de cuentas aproximadamente, entre caja de ahorro, CDA, ahorro programado y cuenta corriente, según Banco Central. Sí. El mercado de valores en Paraguay, que viene creciendo de una manera importante, no llega a 50.000 cuentas. Eso te da la pauta de que la falta de conocimiento como para sacar provecho a herramientas que ya están en el mercado es gigante. O sea, no tenemos... Te vas a hablar con personas que ya tienen una educación terciaria inclusive y te dice, yo ni sabía que existía eso. Sí, entonces hay un gap muy grande y es una responsabilidad de todos, creo. Me río porque yendo a los 20 años a Estados Unidos, me fui a estudiar y tenía un trabajito. Me dijeron, si puedes poner parte de tu sueldo como accionista de la Boeing. Y yo le decía a mis amigos, soy accionista de la Boeing. Increíble que ese muchacho que hacía de jardinero podía poner parte y te explicaban todo y tenía unos dividendos, qué sé yo. Totalmente. Un sistema está totalmente normalizado entre ellos. Ya hay un conocimiento, un entendimiento. Que una persona en los Estados Unidos, mismo en el Uruguay, Mario, yo tengo mi corredor de bolsa, te dice. Sí. Yo tengo, y es jardinero en los Estados Unidos, es jardinero o es cartero. Yo tengo mi corredor de bolsa porque ya existe esa cultura. Desde jóvenes están hablando permanentemente. Claro. Papá y mamá ya le están transmitiendo, están simulando hoy en una aplicación que están comprando títulos valores en el mercado. Voy a hacer una pausa y después seguimos. Me interesa mucho el tema porque veo que ya hay estos productos. Los bancos mismos dicen, pues, no sé qué, hasta los jóvenes están atrayendo con unos planes de ahorro todavía pequeños, pero sostenidos. Pero no está llegando a la gente. Entonces quiero un poco profundizar sobre eso. Y también abarcar otros temas aprovechando la experiencia de Gustavo. El tema dinero, vaya si poderoso caballero don dinero, decía el poema español, y vaya si afecta a todos. Y también quiero tocar un tema que es delicado, que es el sobreendeudamiento de funcionarios públicos y privados que casi tienen todo embargado su sueldo. O sea, qué difícil, ¿verdad? Llega a fin de mes, el momento que más uno desea, y sin embargo lo que se ve ya después en efectivo es muy poquito. Empresarios muy importantes de este país, de los más importantes, me han dicho que uno de sus problemas principales es el nivel de endeudamiento de sus propios funcionarios, del sector privado, ni hablemos del público. A la vuelta a la pausa. Con Gustavo Rivas. Antes de pasar de vuelta a los temas financieros, una familia, tu señora la conocí, ¿tenés hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿De qué edad? 26 y 25 años. Ya le está educando hace rato financieramente. Mi hijo ya está en Irlanda trabajando. Trabajando. Mi hija es economista también, mi hijo es ingeniero. Bueno, están siguiendo un poco los pasos de sus padres. Creo. Qué bueno. Que queremos que dejen la varilla más alta de lo que nosotros dejamos. Así que claro, esa es un poco la idea. Digo, ¿sabes por qué? Ahora que lo decís también, esa es otra responsabilidad. El amor hacia los hijos provoca que uno les quiera dar todo. Cuesta decirle no a un nene de 14 años, que quiere su campeón nuevo, que quiere el teléfono que tiene su compañero. Ahí hay todo un trabajo difícil también. Ahí está el deseo otra vez. Totalmente, Mario. Especialmente, yo un poco traigo a colación mi historia, ¿verdad? Vengo de una familia de artistas, vos sabés bien, muy sacrificada, muy humilde. Claro. Y obviamente hemos pasado situaciones duras. Y cuando, por el proceso normal de ir mejorando, de ir trabajando mejor, de tener una expectativa, una calidad de vida superior, podés pensar, yo no quiero que mi hijo pase eso.
Entonces con mi esposa un poco hablamos de eso, ¿verdad? De transmitirle las vivencias de lo que es la vida en realidad, de lo que cuesta conseguir los bienes y servicios. Y bueno, nos centramos en eso para no caer en esa tentación de que mi hijo no tenga que vivir lo que yo pasé. Sí, que es una ilusión que tenemos los padres. Exactamente, es normal que querramos protegerlos o sobreprotegerlos, cuando que lo ideal es explicarles cuáles son las condiciones, especialmente en un país como el nuestro, ¿verdad? Y que se ponga todo sobre la mesa. Particularmente me gustó siempre hablar sobre estos temas con ellos, de manera muy transparente, sobre la realidad que vive el país, sobre la realidad de nuestro entorno, de cómo tenemos que perseverar, de cómo tenemos que esforzarnos para conseguir las cosas por nuestro medio y no esperar que te esté viniendo alguna ayuda de algún sector, ¿verdad? Entonces, ese un poco es el camino que nosotros seguimos y en nuestro caso salió muy bien. Qué bueno esto. Y volviendo al tema anterior que te comentaba, me pasó que tuve una corta experiencia en la función pública y una larga experiencia en la privada, y en ambos mundos encontré el sobreendeudamiento de los empleados, que cumplen su trabajo, que son responsables en todo lo que hacen, pero que por esa cuestión del deseo se van sobreendeudando. Y los sueldos, si bien hay legislación que permite embargar una parte, en realidad están comprometidos muchas veces casi en su totalidad, lo cual es brutal, ¿verdad? Ahí también me parece que falta una reingeniería profunda, Gustavo. Totalmente, Mario. Esa es la realidad, no solamente en el sector público, en el sector privado también se vive eso. Hay muchas empresas que tienen funcionarios que viven con un descontento permanente, entonces baja la productividad de ese funcionario. ¿Por qué? Porque su mente está pensando en cómo cubrir probablemente necesidades básicas, claro, ¿verdad? Ya no deseo inclusive, ¿verdad? Y sí, forma parte de ese trabajo público-privado que tenemos que hacer para crear conciencia. Hay una realidad en Paraguay, Mario, es que la informalidad es muy importante. Entonces ese préstamo que aparece Salvador no regulado tiene una tasa altísima. O ese electrodoméstico que se le presenta al empleado para que pueda comprar en 14, 18, 20 cuotas, 24 cuotas, tiene una tasa implícita muy alta, ¿verdad? Entonces, al no tener conocimiento básico de finanzas, está totalmente expuesto. Porque le cuesta no desear su licuadora, su lavarropa, su bicicleta, su aire acondicionado con este clima, y se entiende perfectamente, ¿verdad? Pero al no tener herramientas, corre con una desventaja enorme, Mario. Qué interesante esto que decís, porque el Banco Central regula a los bancos, les regula a las entidades financieras también, pero las casas de electrodomésticos están reguladas por ellos, no. Mira, en teoría tenemos tasa tope, Mario, ¿verdad? El Banco Central en su página principal te establece cuáles son, hasta cuánto. El tema es que cuando vos estás en una casa de crédito, vos no podés saber el costo real de la mercadería. Entonces, cuando terminás pagando la cuota, el costo nominal de la mercadería puede ser X, pero puede estar también más abajo. Entonces, la tasa implícita que termina en la cuota, no sabes cuál es el capital real. No estoy diciendo que estén obrando mal las casas de crédito, pero se presenta ese tipo de situaciones. Y a mayor cantidad de cuotas es más alta la... Obvio. Me quedo pensando en que sí le ha pasado a mucha gente que algo que costaba al contado X termina 4X. Entonces, exacto, ahí ya cambió la historia. Ahora, lo que ocurre también en el sector público es que hay un sistema de préstamos entre los propios sindicatos, gremios, una especie de ayuda, pero que termina siendo también en unas tasas medio incontrolables, porque tampoco eso es oficial. Claro, a eso me refería, Mario, cuando te decía, cuando nosotros no tenemos la capacidad de autoadministrarnos, de regularnos, terminamos regalando nuestro esfuerzo a otros, porque en ese caso terminamos pagando intereses de préstamos con todo nuestro sacrificio, con todo ese esfuerzo diario que está haciendo ese funcionario público y ese funcionario privado, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces el salvavidas, que nosotros creemos que es un salvavidas, viene con un yunque atrás, ¿entendés? Entonces, no está en la ayuda en sí,
sino en lo que nosotros... Yo te suelo escuchar cuando hablas de la adicción, ¿verdad? Sí. Y un poco tiene que ver con Sí. esto, con ese factor psicológico. Una conducta parecida. Exactamente. Como que es adicto al juego. Exactamente. Entonces, tengo que regularme primero yo, ¿verdad? Para poder pedir una ayuda. Yo no digo que las ayudas financieras sean malas. No, claro. Digo nomás que si yo no cambio mi conducta, esa ayuda que tengo que pagar en un momento y yo no me regulé, voy a necesitar otra en el futuro para poder pagar esta, ¿verdad? Claro. Bueno, vos sabés, Gustavo, vos me escuchás, que soy medio socialdemócrata, que ahora ya es decir zurdo, Aragán. Entonces yo tengo una cierta... Por ejemplo, yo celebré cuando le pusieron límite a las tarjetas de crédito. Yo sé que a los bancarios no les gusta mucho eso, pero llegó un momento, vos sos más joven que yo, en que en los 90, cuando hubo la gran crisis, que teníamos 4 o 5 tarjetas de crédito. Nos tiraban por la cara. Y lógico, nosotros con 30 años de edad teníamos 5 o 6 tarjetas. Eso explotó en 1000 pedazos. Creo que ahora está un poco más controlado el tema, pero igual la tarjeta siempre es un elemento de mucho cuidado, la de crédito. Totalmente. La tarjeta de crédito es una herramienta que bien utilizada puede ser de muchísima ayuda. Y a lo mejor, por lo que voy a decir ahora, muchas instituciones financieras me van a querer matar. Pero imagínate, Mario, que vos podés financiarte por 30 días con la tarjeta. Ya tenés en tu presupuesto cuánto vas a gastar en supermercado, que está dentro de tu ingreso. Cuánto vas a gastar en farmacia, en combustible. Y compras con todos los beneficios que te dan hoy las tarjetas de crédito. Hay muchos descuentos, muchos beneficios. El usuario le quita ventaja a la tarjeta de crédito. Llega a fin de mes y cancela las compras que realizó durante el mes. Sí. Se financió a 30 días a tasa cero, más todos los beneficios que le trajo Ahora con la compra en la farmacia, en la estación de servicio, en el supermercado, con todas las promociones. Sí. Pero si pagás... Pero cancelás el saldo de lo que consumiste porque ya estaba en tu presupuesto. Ahora, si vos usás la tarjeta de crédito para financiar consumo, es decir, para darte los gustos fuera de tu presupuesto, evidentemente que se va a transformar nomás luego en una bomba. ¿Por qué ocurría eso en ese periodo que vos me estás comentando? Sí. Te decía, pagás el mínimo que es el 5 o 10% de lo que consumiste. Sí. Obvio. El monto te era bajo, vos no tenías presupuesto y vas generando una bola de nieve gigante. Claro. Pero vos no tenías el control. Acá todo pasa por tener el control de tus gastos, el control de tu presupuesto. Lo recomendable es no pasar del 30% en gastos de consumo en lo que estás teniendo como ingreso. Y ahora se agregaron otro elemento, la billetera electrónica, los giros por teléfono, o sea, se multiplicó la tentación, digamos. No, claro. Yo creo que hoy el mundo está viviendo una explosión tecnológica. O sea, las facilidades para poder transaccionar siempre son bienvenidas, Mario. Claro. O sea, facilitó la vida de la gente. Facilitó la vida en todo sentido. Sí. Y esas herramientas no son buenas o no podemos catalogarlas como buenas o malas, siempre que nosotros tengamos el control de lo que tenemos de ingreso y de lo que gastamos. Entonces yo me puedo beneficiar enormemente de los servicios tecnológicos financieros que se están dando siempre y cuando yo tenga el control de mi finanza. El uso apropiado. Qué curioso, ¿no? Porque es cierto, antes teníamos que ir al banco con el cheque cruzado, había que depositar y esperar 2 días. Hasta ahora hay, pero mucho menos. Mucho menos. Ahora todo es inmediato y una comodidad extraordinaria, pero también una tentación porque ni siquiera ves el dinero que se está yendo. Totalmente. Hay que trabajar también otra vez sobre el aspecto mental. Totalmente, Mario. Por eso te decía, corremos con desventaja a la hora del bombardeo de marketing, porque los productos básicamente en un 99% están destinados al consumo. Pero también hay productos, como los que nosotros tenemos en la casa de bolsa, que vos a través de la tecnología, volviendo a ese punto, te haces cliente en 2 minutos y podés invertir a partir de 1 millón de guaraníes ganando una tasa del 6,5%. Claro. Entonces, no le regalás, porque mucha gente dice, yo estoy ahorrando en mi caja de ahorro, mi cuenta corriente. Sí. ¿Verdad? La tasa es 0 o cercana a 0, la inflación en Paraguay es 5%, quiere decir que si tenías un 100.000 hoy para irte al supermercado y lo dejaste en tu cuenta corriente, ya dentro vale. de un año necesitas 105.000 para comprar los mismos bienes. Claro, perdiste. Perdiste plata, es una caja de desahorro.
En cambio, si tenés en un producto como los que ya existen en el mercado, como los fondos mutuos, te permiten tener 106.500 al final de un año, le ganaste a la inflación y al mismo tiempo podés usar como un producto muy parecido al ahorro programado para ir formando un capital. Todos los meses destinas 10% de tu ingreso a ese producto, juntás un capital, compras un bono de una empresa AAA, AA que te rinda 9, 10% y vas armando un portafolio, Mario, Sí. que el día de mañana te da independencia, te da ingreso pasivo. Vas armando una cartera que te va a dar tu jubilación futura. Necesito urgente esta charla en el túnel del tiempo hace 40 años, pero igual le puedo dar a mis hijos, así que estoy a tiempo. Gustavo Rivas nos explica claramente cómo uno puede organizar sus finanzas, aunque sean pequeñas para nosotros. Uno dice, gano apenas 4 o 5 millones al mes, gano 3 millones y medio. No crean, si comienzan a los 20 años, a la edad que tengo yo, podrían llegar un poquito más cómodos. Pero bueno, no nos quejemos tampoco de nuestro destino, que estamos acá muy felices. Ya volvemos con la parte final de esta interesante charla. Tengo varias preguntas todavía para Gustavo, que espero también sean las preguntas que usted tiene en su casa, señor, señora. Ya volvemos. Estamos con Gustavo Rivas, se nos fue el tiempo increíblemente porque este tema es apasionante. Gustavo, cuando llegó la pandemia todos nos vimos en figurillas, más lo que trabajamos en cosas como animación de fiestas, todo terminó. Y un amigo mío con mucha experiencia se fue a mi casa y me dijo, yo te voy a ayudar. Primero te voy a enseñar a hacer Excel y ahí vamos a poner todos tus gastos y todos tus ingresos. Para mí era como descubrir la panacea universal. Todavía me cuesta hacer Excel, aunque sea algo tipo almacén, pero en realidad lo que el hombre me dijo fue, Ovidio se llama, le mando un abrazo, me dijo, tenés que ordenarte, porque se vienen tiempos difíciles. Ve cuánto tenés de reserva, cuánto estás ingresando y qué necesidades básicas tenés primero. Y fue una etapa muy dura para todos, pero que la pasé gracias a que ordené un poquito. Me parece que eso, si vos tuvieras que decirle hoy a un muchacho que está comenzando a trabajar, obtuvo su empleo, gana sus 3.800.000, sus 4.200.000. ¿Por dónde tiene que comenzar ese muchacho? Es buenísima tu pregunta, Mario, porque esa es el pilar fundamental para la administración que tenemos que tener, la administración financiera personal. Antes que nada, identificar qué es necesidad y qué es deseo. Okay. Luego no hace falta que tengas un Excel en una hoja, anotás con el mayor detalle, la mayor granularidad posible, todos los ítems en los cuales vos tenés un compromiso. Okay. Si estás iniciando, obviamente, una actividad, vivís con tus padres, no tenés necesidad de aportar directamente todos los gastos de la facultad, transporte, lo que sea, pero con el mayor detalle posible. Ya. Dentro de los compromisos, nosotros recomendamos incluir el pago para uno mismo. El famoso pago para uno mismo. Para uno mismo, para el yo del futuro. Sí. El 10%, lo primero que se tiene que incluir. Uno ya retira eso. Ya. Puede ser poco, puede ser 200, 300 mil guaraníes, pero uno ya está reservando para invertir, ahorrar e invertir. El resto para cumplir con compromisos. ¿Cuál es un poco la intención de todo esto? Generar una hoja de ruta, Mario, y que esa persona no entre en frustración. Claro. Porque cuando vos tenés un presupuesto tal como te pasó en la pandemia, sí, probablemente vos ya bajaste el nivel de deseo para comprarte el disco, el equipo, sí, ya era una realidad y el presupuesto te permite eso. No hace falta que estés esclavizado al presupuesto. Lo revisás una vez a la semana. Mirá un poquito. Si te fuiste al súper y dijiste en supermercado voy a gastar 1.000.000 de guaraníes, pero como vas semanalmente, bueno, si compraste 300.000 esta semana, ya sabes que tenés un 200 nomás esta semana. Entonces te va dando el camino por el cual uno transitar, ¿verdad? Claro. Facilita mucho y te da esa seguridad o ese control. Relaciones de pareja, Mario. La mayoría, cuando te empiezan a contar sus historias, personas con las cuales
yo me separé por problema económico. Sí. O sea, pan y cebolla, eso bajo el puente no existe. Sí, ya no existe más. No Antes, existe. nuestros padres a lo mejor. Y a lo mejor nuestros padres aguantaban, ¿verdad? Pero es tan importante y tan sencillo. Destinamos 20, 30 minutos de nuestro Además, tiempo. hablarlo con la pareja. Totalmente. Como un tema abierto también. Totalmente. Y mismo hablarlo durante el proceso de noviazgo, no esperar casarnos. Correcto. ¿Verdad? No mostrarnos toda la historia bonita, pero cuando nos casamos ahí se nos viene el techo encima, ¿verdad? Sí, qué interesante. Me quedo pensando nomás que el muchacho está viendo, sí, pero ¿quién va a agarrar 300.000 al mes? Sin embargo, hay instrumentos, ¿verdad? Sí, totalmente, Mario. Porque uno pues piensa que solamente puede ahorrar el gran empresario, el que gana mucha plata. Porque... Hoy, Mario, el mercado de valores es mucho más accesible de lo que uno piensa. Ajá. Porque cuando decimos entrar a una cuenta de fondo mutuo, y te doy un ejemplo concreto. Sí. Vos tenés una cuenta de fondo mutuo, en este caso en Atlas Inversiones, sí. 1 millón de guaraníes. ¿Dónde estoy yo? Sí. Con 1 millón de guaraníes, Mario, vos comprás una porción en letras de regulación monetaria del Banco Central, bono del Estado paraguayo, CDA de Banco de Primera Línea. Es imposible que una persona se vaya con 100.000 guaraníes y quiera comprar una letra del Banco Central del Paraguay. Entiendo. Estos productos ya van diversificando de una manera tal que el riesgo esté totalmente atomizado al tiempo de darte una tasa de interés que esté por encima de inflación. Ahí me da una idea, una pareja joven puede poner un 500 cada uno. Totalmente. Van con 1 millón y tienen diversificado su... Totalmente. Y van juntando un capital, Mario, mes a mes, de forma y manera que cuando juntan 5, 7, 10 millones, compran un bono de un banco con una calificación AAA, a tasa 8, 9% a 2 años de plazo. Y van armando un portafolio que en el futuro les va a permitir generar un ingreso pasivo. Es decir, sin que ellos tengan que hacer alguna actividad, les va a ir goteando en su caja de ahorro, cuenta corriente o en su propia cuenta del fondo mutuo un ingreso adicional. Claro. Claro, y perdón porque también soy un poco neófito en la materia, ¿eso tiene un plazo? No, los fondos mutuos son productos a la vista, disponible en el mismo día. No es como un CDA. No es como un CDA, vos te haces cliente a través de la aplicación en 2 minutos, operás directamente por tu celular, podés invertir hasta 100 millones de guaraníes en un año sin firmar un solo documento. Por eso te decía, el acceso hoy al mercado es mucho más fácil de lo que la gente se imagina. Sí, antes era tener que llevar tu historia de vida. Totalmente. Hoy es mucho más sencillo y son instrumentos que ya están disponibles y que podemos empezar a utilizar hoy. Parece que me está convenciendo a mis 66 años de iniciar. Nunca es tarde. Pero sí, yo recuerdo que antes eso era prácticamente un misterio y solamente era accesible a los grandes capitales. Hoy eso se democratizó. Se democratizó totalmente, Mario. Y son herramientas muy válidas a la hora de poder generar un futuro mejor, una libertad económica. Ahí está la palabra clave, libertad económica. Nos quedan 2 minutos. Te quiero preguntar cómo va a estar el dólar. La gran pregunta. Bajó el dólar, que siempre creímos que era el refugio ideal. Mira, Paraguay está con un déficit comercial. Cerramos septiembre con 591 millones de dólares, pero el Banco Central le puso mucho empeño para mostrar un guaraní fortalecido. Sí. ¿Verdad? Por diversas razones tendríamos que hacer otra charla para hablar de eso. Pero creo que hoy un poco la perspectiva es que Banco Central cuenta con suficientes reservas, a pesar de que tenemos déficit comercial, para intervenir, como lo está haciendo, está interviniendo el mercado cambiario, para mantener el nivel entre 7.000 y 7.500 más o menos. Creo que no me gusta, a mí me encanta que el guaraní sea fuerte. No, claro, el tema nomás es que hay que reconocer, Mario, que Paraguay es una economía pequeña, frontera abierta. Claro. La capacidad industrial que tenemos de competir con 2 gigantes es limitada. Si vos le fortaleces demasiado la moneda, le restás competitividad al producto. Entonces es también un equilibrio, ¿verdad? Un tema para hablar largo y tendido. Pero 7.100, 7.500. Hoy está en niveles de 7.060, 7.080, Banco Central vendiendo dólares al mercado a ese nivel, como demostrando yo no quiero que esto se devalúe, porque si nos vamos a ir puramente a lo que es mercado cambiario, la demanda supera siempre a la oferta, Mario. Es el Banco Central, a través de un sistema de flotación sucia que se llama, que te va vendiendo dólares para controlar. Entonces, creo que la intención hoy de Banco Central es mantener en este nivel más o menos.
Bueno, está bien. Voy a guardar mis dólares para que cuando suba un poco más. Pero sí, es la gran pregunta. Todo el mundo, a economista o experto en finanzas que llamamos, les preguntamos lo mismo. Y claro, todos se ríen porque tampoco nadie es adivino. No olvidemos que dependemos también de un mundo globalizado. Totalmente. Sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Gustavo, disfruté mucho esta charla. La próxima vez traemos una batería, una guitarra. Disfrutamos de la música y también recordamos siempre al querido Eduardo. ¿Tu mamá cómo se llama? María Fulvia, ella falleció el año pasado. Falleció el año también. pasado. Sí, ya los dos Ya se partieron. Ella tuvo que también acompañar a un artista. Vos sabés que mi mamá a lo mejor ha sido una de las mejores economistas Claro. que he conocido, ¿verdad? Sí. Porque con escasos recursos cumplió la definición de economía. Claro. Con escasísimos recursos pudo atender una cantidad enorme de necesidades. Porque el artista depende si actuó el sábado, si le pagaron una serenata, si grabó un cassette. Yo conozco, es un poco mi vida también, ¿verdad? Totalmente. Una lluvia a veces te arruina el ingreso de la semana. Totalmente. Entonces, tu mamá tenía que bancarse con eso. Lidiar con eso. Mi papá y mi mamá decían, a veces un 10.000 es mucho y a veces un 10.000 es poco. Tanta sabiduría en una frase que a mí me marcó. Qué genial. ¿Cómo se llamaba tu madre? María Fulvia. María Julia. Bueno, es lindo porque eso redondea un poco esta historia de la que hablamos. Porque Gustavo lo vivió en el propio seno familiar y quizás esa fue, más allá de toda su educación académica, su mayor enseñanza. A veces en la casa tenemos que comenzar a enseñar educación financiera. O casi siempre en la casa tiene que comenzar esa educación. Gustavo, gracias por venir. Muchas gracias, Mario. A las órdenes siempre. Un placer conversar contigo. Muchas gracias. Gustavo Rivas hoy hablaba con nosotros de finanzas, educación financiera y recorríamos un poco todo ese espectro de cómo tratar de controlar ese deseo y racionalizar sobre todo nuestros gastos. Importante. Gracias. Tengan muy buenas noches.